para una revolución. ¿Cómo estás, licenciado Valverde? Bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? Sí. Bien. Me gustan tus lentes nuevos. Se ve en cámara, por favor, los lentes de nuevo, que también el chabón ha hecho una inversión. No estamos en tiempo de grandes inversiones. Y tiene unos lentes que son muy León Trotsky, te tengo que decir. Bueno. ¿Es bueno eso? No sé. Pregunto, Sí, tiro. Sí, me gustaban cómo le quedaban los lentes a León. La inversión no la hice yo, la hizo la óptica de mi tío. Ajá. Mi tío, vamos a hacer publicidad, tío, por favor, tío. publicidad. Óptica Visión, por favor, Óptica Visión. Bueno, hoy vamos con un tema que para mí me parece que es un temazo, es mi opinión, pero viste cómo es el tema de las opiniones, que es el concepto de posverdad. ¿Sí? Está de moda el tema, es decir, es una categoría que en los últimos años ha como cobrado como un renombre muy grande. Te tiro un dato de color que me parece interesante para ver qué tan amplio es el concepto, que lo toma gente de lo que podríamos decir de centro izquierda o de izquierda, como Darío Stanraiver, el filósofo argentino, y también gente de derecha, como Agustín Laje. Es decir, que es muy amplio el panorama y evidentemente está hablando de algo que está sucediendo en la sociedad, y nosotros hoy lo queremos trabajar un poco porque es como una especie de herramienta, dentro de una caja de herramientas para entender qué nos pasa en esta era Milei, de la que todos somos parte. O sea, sería un sentido de época, si lo quisiésemos hay algo denominar. así como un sentido de época. Vamos a tratar, me dijo Fran, por favor, primero expliquen qué significa el concepto de posverdad, porque hay gente que no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Y en mi función de docente tengo que hacer la parte esta más sencilla, hacerlo. Post significa después o como pasado de la verdad. Es decir, como que habría algo así como después de la verdad. Es como, sabemos un poco la verdad, pero también podemos pasárnosla de largo, un pueblo más, y hacernos un poco los boludos. Algo de eso ya en el mismo concepto está. Hay algunas definiciones. El diccionario de Oxford tira algo así como lo siguiente. Miren, se lo voy a tratar de leer tal como ellos lo dicen. Se refieren o denotan circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y la creencia personal. Es decir, yo te muestro datos objetivos, te digo, mirá, la estadística dice que la desocupación bajó en este periodo y sin embargo vos seguís hablando de, no sé, qué sé, tal cosa. No lo querés creer a esto, ¿sí? No querés creerlo. Y como no querés creerlo porque tu creencia, tu convicción ideológica, tu lo que sea, está muy arraigada en vos y es parte de tu identidad, no te importa tanto que lo que científicamente ya está aprobado. ¿Se entendió? O sea que la posverdad estaría un poco relacionado con la rigidez ideológica, quizás. En parte, pero por ejemplo, la Real Academia Española, a nuestros amigos le vamos a mandar un saludo al tío Eleonor de Solrangui, que de la Real Academia Española, que siempre son muy precisos en sus definiciones y tienen otro concepto. Dice, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. ¿Sí? Fíjate que acá la RAE, la Real Academia, pone mucho el acento en esta cuestión de la manipulación, como un chabón, a alguien o un grupo que está tratando de manipular la opinión pública. Pero me puse a leer un montón de este tema y en general hay un acuerdo que no es tan unilateral. Es decir, no solamente es Donald Trump con Zuckerberg charlando, dame la data, a ver cómo manipulamos y ganamos las elecciones, que también es eso, sino también que hay sesgos de parte de nosotros como consumidores de las redes sociales y también como ser humano, porque hay un acuerdo general que en realidad la posverdad, en cierto sentido, el engaño y el autoengaño, es tan antiguo como la humanidad. Lo que pasa es que el efecto de estar tan comunicado como estamos últimamente, se multiplica, va muy rápido la mentira, ¿sí? Bien. Mark Twain, que a vos te gusta, porque vos has citado unos libritos de Mark Twain, ¿puede ser? No. Bueno, entonces fue una cosa que soñé. Fue otro compañero tuyo de otro programa de radio. Ay, no te pongas así. Estás como celoso, tonto. Un poco. Bueno, Mark Twain dice que mientras que la mentira recorrió medio mundo, la verdad recién se está poniendo los zapatos. Es decir, que viaja mucho más rápido un chisme que es interesante, una mentira, un chamullo que está bueno, que es intenso, que el desmentirlo, aunque esté totalmente probado que era mentira, no convence ni a todo el mundo, ni llega tan profundo, es medio aburrido, digamos, y es más lento, básicamente. Sí, yo te aporto por ahí. Aportá. Pensando en esto que decimos que es un clima de época y en esto que decías de la Real Academia Española. Sí. Claro, es una lectura muy unidireccional. Ajá.
Y me parece interesante lo que dijiste al principio, que la posverdad sirve para entender, bueno, cuáles son un poco incluso los patrones de consumo de la información, digamos, Exacto. si se quiere. Y pensando por ahí en esos patrones de consumo de la información y por qué terminamos consumiendo noticias que por ahí no son del todo reales o no tienen datos objetivos ciertos, Fake news. claro, me parece que también tiene que ver con que la sociedad actual, además de estar muy mediada por las tecnologías, Yeah. está muy mediada por la ansiedad y la necesidad de encontrarle una explicación rápida, Ujú. fácil, A problemas complejos. corta, exactamente, a problemas complejos. Como una simplificación que nos permita, digamos, cerrar el tema y continuar con lo que tenemos que hacer, digamos, rápidamente, como que estamos atravesados y atravesadas por la ansiedad, la velocidad, queremos resolver rápido las cosas. Me parece que eso también tiene que ver con el sentido de época y también nos fomenta este consumo ágil, rápido y simplificado de información. En cierto sentido, este aparatito que está acá, ustedes lo han visto, lo conocen, el celular, es como que es una herramienta muy poderosa en todo su sentido, ¿no? Y esto ya lo tenemos todos claro. Podemos generar grandes adicciones y al mismo tiempo tener 150 libros acá y ser un grosso leyendo esos libros. O solucionar se me tapó la cañería y busco en YouTube un tutorial. El punto es que ese acceso a la información que creíamos que nos iba a liberar solamente, también complejiza nuestra perspectiva de la realidad, la multiplica, la fragmenta, porque vos lees una página, lees la siguiente y a lo mejor te dice todo lo contrario, te dice que factores del cáncer son una cosa y exactamente la otra. Entonces, eso genera una especie de no saber en qué creer. Bien, y te hago una pregunta Yeah. en relación a, por ahí, sí, a vos te hago una pregunta, Perfecto. Sergio David. Sí. Bueno, ¿cómo surge o quién puntualmente investiga la cuestión de la posverdad y por qué la investiga, digamos? Ujú. Mira, es como que hay un fenómeno a nivel mundial de investigar de esto que está pasando. En el 2016, la Universidad de Oxford, en su diccionario, la incorpora como palabra del año. Y fíjate que ese 2016 pasaron 3 hechos políticos clave, por lo cual el concepto pasó a ser palabra del año. Que uno es la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, que es alguien que utilizó abiertamente los datos que están en las redes sociales, lo que se llama Big Data, los compró y con eso financió su campaña, instrumentalizó su campaña y ganó, efectivamente, ¿no? Después se descubrieron que muchas de las cosas que dijo, qué sé yo, eran todo rechamullo y todo, pero no importa, ya la había ganado. Lo mismo pasó con Gran Bretaña y su salida de la Comunidad Europea, al Brexit, ¿no? Que se despegó de la Comunidad Europea. Mucho en la campaña se tiró datos falsos, fake news, falsa noticia sobre los gastos que hacía Gran Bretaña por pertenecer a la Comunidad Europea. Después se supo que era todo mentira, pero no importa porque funcionó esa apelación a que estaba gastando mucho el Estado y salió. Y otra cosa fue el referéndum que hizo Colombia para firmar un acuerdo de paz con la fuerza de la guerrilla, y finalmente la gente dijo que no, algo que era un poco ilógico porque en realidad lo mejor que podríamos haber hecho ahí era, bueno, cerrar esta época, vamos a una situación de paz. No, hizo un referendo y había toda una manipulación en los medios de comunicación, en las redes sociales, que inclinaban a, no, hay que matar a la guerra, y finalmente la gente votó eso. El punto es que se descubrió que grandes decisiones políticas pueden ser bastante manipuladas a través de las redes sociales. Entonces, evidentemente, algo de eso está sucediendo y eso se llama posverdad. Vos sabés que mientras vos decías estas cuestiones, pensaba en el libro de George Orwell, Ajá, 1984, Yeah. que es el libro que da un poco origen al Gran Hermano. Ajá, y todo Big Brother. En ese libro Orwell plantea que está tan dominada, digamos, el acceso a la información, que las predicciones anteriores que no se han cumplido se modifican. Por ejemplo, si un artículo del diario dice que vamos a producir tanta cantidad de petróleo y después no lo producimos, bueno, vamos y modificamos también la fuente donde lo dijimos, la eliminamos, digamos, como para que no genere como cierta contradicción. O sea, un manejo de la información absoluta,
una eliminación de lo que pueda contradecir aquellos que dijimos, digamos, y una modificación también de eso. A mí me toca la parte medio filosófica, que me voy a adentrar, aunque sea un minutito, yo sé que es medio complejo y a la gente a lo mejor le aburre y toda esa cuestión, pero por favor, no se vaya, señor. Tía Marta, aguánteme un segundo y le vamos a explicar bien cómo es la cosa. Esto tiene que ver un poco con la posmodernidad, que a lo mejor los que hemos ido a la universidad y en la secundaria también, se escucha posmodernismo, posmodernidad. ¿Qué carajo es eso? En realidad es como toda una época cultural que sobre todo el punto de inflexión probablemente sea la caída del muro de Berlín, ¿no? El hecho de que murieron los socialismos reales y solamente somos capitalistas, casi todo el mundo, y ganó la democracia liberal, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasó ahí? Y bueno, un poco se registra que hubo una pérdida de sentido de los grandes relatos que explicaban el mundo, ¿no? El cristianismo mismo se cayó como el gran relato que explica la existencia de la humanidad. Ahora tiene que convivir el cristianismo a nivel mundial con el Islam, por ejemplo, ¿no? Que tiene otra explicación, o con el budismo. O con la iglesia evangélica en América la Latina. Superpoblación de iglesia evangélica que hay acá en América Latina. No solamente cayó el cristianismo como explicación del mundo, sino que cayeron otros relatos como el marxismo, que explicaba un poco la historia de la humanidad como un conflicto entre las clases altas y las clases bajas, o la clase trabajadora y los empresarios, qué sé yo. Un poco también perdió fuerza para poder explicar el mundo. Cayó incluso la ciencia. En el siglo XVIII era impensado que la ciencia podía caerse como explicación del mundo. Era todo lo contrario. Habíamos puesto la fe en que la ciencia nos iba a hacer vivir un mundo mejor. También se equivocó la ciencia, porque efectivamente en el siglo XX los métodos de la ciencia fueron utilizados para, no sé, los campos de concentración nazi. Entonces, evidentemente, no en sí misma la ciencia nos va a liberar. Necesitamos algo más que eso. Pero bueno, el punto es que tiramos como el bebé con la palangana con agua sucia y tiramos todo ahí. Tiramos todo. Eso es el posmodernismo, como una especie de fragmentación de las verdades. Entonces, viste, vas a la verdulería y te dice, bueno, vos te pones a discutir y te dice el verdulero, bueno, pero esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. Eso es posverdad, digamos. Es como no haber tenido una posibilidad de hacer una referencia a algo independiente de nosotros dos y que tal vez es un hecho objetivo, como este termo verde que está acá. Es un hecho objetivo, más allá de que a vos no te gusta el termo verde, te gusta que sea amarillo, existe. Y podemos poner un poquito de acuerdo, ya sé que vos vas a mirar esta parte, yo voy a mirar esta parte, pero que esto existe y poder construir un diálogo alrededor de ello. A mí me va a gustar el verde porque soy Valverde. No, un chiste. Y dijiste 1 minuto y ya llevas 3 minutos. No, te hago Sí, aprovecho para favor, hacerte dale. otra pregunta. Sí. Porque bueno, decíamos esto, digamos, del retiro de la ciencia, Ajá. que también quizás está vinculada con la sobreideologización de Ajá. la ciencia. Esto que vos decís, bueno, la ciencia sirvió también para las cámaras de gas, sirvió para distintas cuestiones, digamos, que no tenían que ver con el progreso, no tenían que ver con las cuestiones. Exactamente. Entonces digo, ¿cómo se expresó esto también en relación a las vacunas? Porque me comentaste que hubo como ciertas investigaciones sobre grupos de jóvenes, si no me equivoco, sobre, bueno, qué lectura tenían sobre vacunarse o no en la pandemia. Sí, el concepto de posverdad está súper ligado a la pandemia. O sea, no solamente por el tema de las vacunas y el movimiento antivacuna, sino que también tuvo que ver con un surgimiento de grandes teorías conspirativas, ¿no? De hecho, básicamente que hay gente que todavía hasta hoy no cree que haya ocurrido algo así como un virus que llegó al mundo y nos encerró 2 años, sino que es como una especie de complot de algunos estados para imponer un nuevo orden social. Entonces, y bueno, y los reptilianos, y que el mundo es plano y no es circular, bueno, todo eso tuvo un auge muy grande. Acuérdense que nos encerramos en nuestra casa y nuestra fuente de contacto con el universo era la pantalla, digamos. Entonces, evidentemente ahí se puede decir cualquier barbaridad. Entonces, eso fue estudiado, digamos, ¿no? En Argentina hay una chica que es una mujer, ¿no? Una grosa que se llama Guadalupe Nogués. Yo les recomiendo que la googleen, tiene charlas TED, pero además tiene un libro que se llama Pensar con otros, una guía para la supervivencia en tiempo de posverdad, así se llama el libro. Ella es bióloga y claro, cuando flasheó esto que estaba sucediendo, que un montón de gente se negaba a vacunarse, la chabona ha estudiado que hay evidencias, pero más que probadas, una gran cantidad de evidencias sobre la importancia que ha tenido la vacuna a nivel mundial, y sin embargo hay gente que no le importa esa evidencia, ¿no? Pero, Sí. pero fíjate cómo también, digamos, bueno, vamos acá desentrañando un poco las características del sujeto o sujeta de Sí. época, ¿no? Porque decimos, la ciencia llega cuestionada un poco a este siglo. Sí.
llega cuestionada por haber sido en ocasiones haber estado sobreideologizada. Entonces, bueno, esto aparece en la pandemia, porque es como, bueno, me quieren vacunar. ¿Para qué me quieren vacunar? Me van a poner un chip, o sea, hay un cuestionamiento a la ciencia que viene de la mano con esto que decías vos recién de, bueno, esto fue un complot, digo, como que hay un cuestionamiento a la ciencia que puede ser utilizada para fines no científicos, digamos, o para objetivos que no tengan que ver con el progreso de la humanidad, una cuestión, sino como para fines más políticos instrumentales. Y te digo otra cosa también con lo que decías, lo que venimos conversando un poco, esto de yo tengo mi verdad y que es distinta a la tuya. Me parece que la pandemia también hizo un aporte en eso porque nos aisló absolutamente, claro. nos restringió a nuestro ámbito individual. Nuestro ámbito individual cobró un valor que quizás pre-pandemia no tenía. Entonces, bueno, el sesgo de lo individual también se impone sobre el sesgo de lo colectivo. El surgimiento de las derechas que están haciendo a nivel mundial un hincapié muy fuerte en las libertades individuales, digamos, incluso tal vez impactando de manera negativa en derechos sociales, como la misma pandemia, y oponerse a las restricciones, ¿no?, que los diferentes estados ponían. Va de la mano de la posverdad, es decir, la derecha ha utilizado la fake news como herramienta, pero al voleo. Vos hoy traías un ejemplo de Adorni, ¿no? Tal cual. El vocero presidencial. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Lo puedes contar, sí, por favor? Sí, hay un artículo en el diario ar.com que escribe Victoria De Masi, que es una periodista muy interesante para seguir, que de hecho siguió toda la campaña de Milei. Entonces se metió en el mundo de los libertarios y las libertarias y lo analizó. Y bueno, y comparte el otro día una nota que se llama El hecho ha muerto. El hecho ha muerto. El hecho ha muerto. Dice que cuando Milei da su discurso en el Congreso, el viernes anterior, el anterior, ponen una pantalla, un local partidario pone cerca del Congreso una pantalla y se agrupa un montón de gente para escuchar al presidente electo. Y bueno, ella estaba ahí in situ, digamos. Entonces dice que bueno, que lo que escuchaba mientras el presidente hablaba era un montón de críticas a lo que decía. O sea, insultos, cuestionamientos, exactamente. Pero hay una foto de ese momento que Adornis reproduce como tuitea. Miren con qué atención el pueblo argentino apoya al presidente Milei. Claro. Y eso circula. Y circula como verdad. Y con la velocidad que tienen las redes y con la falta de búsqueda de fuentes de información. Ayer estuve en una reunioncita con amigos y amigas y un amigo decía, dame la fuente, dame la fuente. Maxi, te escuché, te vi, te banco, Maxi. Bueno, esto, digamos, me parece que también hay como en esto de la ansiedad, de la respuesta rápida, dame la respuesta armada, digamos, es como, bueno, no voy a ir a la fuente, no voy a ver si lo que me estás diciendo es verdad, en la medida en que lo que me estés diciendo, bueno, coincida con lo que yo creo, digamos. Sesgo de confirmación es una palabra importante para entender qué está pasando con la posverdad. ¿Qué es eso de sesgo de confirmación? Básicamente que nos nutrimos de datos, de información, de fotos, de imágenes, lo que sea, que confirman nuestras creencias previas, mientras que más bien rechazamos aquellas que lo contradicen, ¿sí? Eso, dentro de las redes sociales, dentro de internet, es una cámara de eco. Es decir, nosotros decimos cosas, le ponemos like a determinadas cosas y nos vuelven cosas que tienen que ver con esas creencias. Entonces nos encapsulamos. Y esa cápsula no es solamente un fenómeno para los que votan a Milei o a la derecha. Obvio. Eso pasa también por el lado del progresismo, la izquierda, el feminismo. Evidentemente hay algo que saldar y ahí vamos a ir cerrando en cómo salimos. ¿Cómo salimos? ¿Sí? ¿Te parece que vayamos cerrando? Sí. ¿Cómo salimos? Guadalupe Nogués, que es esta chabona que yo estoy recomendando mucho, que la busquen, que googleen, lo que plantea es volver a la conversación. Pero no la conversación del tipo yo te quiero ganar y te quiero persuadir. No. Volver a una conversación en donde voy a tener una escucha muy activa para ver qué parte de lo que vos estás planteando puedo tomar, podemos construir un acuerdo en referencia a alguna verdad entre los dos. Porque la verdad no puede estar partida de este lado y de este lado. Entre los dos vamos a tener que hacer una referencia a algo, este termo verde que decíamos recién. Esa referencia nos puede acercar un poco más como sociedad. Salir de la situación de polarización extrema en la que medio que estamos metidos, escuchando al otro,
consultando también evidencias, compartiendo con el otro que hay mecanismos de producción de persuasión, de manipulación, etcétera. Compartiendo eso, ¿no? Charlando de una manera un poco más franca, más honesta, más tranquila, salir de... Cuesta igual, ¿eh? Cuesta un montón. Cuesta un montón, ya lo hemos Cuesta un dicho. montón. ¿Cómo estás, Jorge? Estoy bien. ¿Bien? ¿Te molesta que te cambie el nombre? Él me dice Sí. Jorge, me dice de distintas formas. Depende de las circunstancias. Eduardo la novia me decía. Eduardo, basta, no contemos más intimidades, por favor. Gente, se las quiere mucho, por favor salgan de su situación de posverdad, ayúdennos a nosotros a salir de nuestras propias posverdades. Tal vez en el futuro tomemos posverdades de derecha, posverdades de izquierda, quién sabe cómo seguir. Tratemos de debatir con información, con datos y con respeto siempre, porque nada, uno siempre habla desde algún lugar y bueno, hay que tratar de desentrañar también. Volvamos a lo del respeto si no era tan está la complicado. Volvamos a lo del respeto. Besitos, besitos, chau, chau, se los quiere mucho. Chau. Chau, Goodbye, chau. Lenin. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El mundo vacilaba y el otro se animó. Yo pensé esto no tendrá fin. El aire que respiraba